De- Hola, bienvenidos de nuevo a Changues Chilangos. Y bueno, tuvimos un break de fin de año porque pues quién quiere trabajar y hacer cosas en fin de año. Cada quien tuvo su propio especial de Navidad que no fue transmitido, entonces Sí. no podíamos estar aquí. Sí, pero ya estamos de vuelta. ¿Y qué es lo que preparamos para hoy? Pues es un capítulo de recapitulación de noticias interesantes o que nos parecieron interesantes del año 2025, que no son las más, puede que no sean las más relevantes o puede que no sean las más importantes o interesantes para todas las personas, pero nosotros queremos hablar de esto, así que vamos a empezar con la primera noticia. Bueno, yo la primera noticia la traje y básicamente era pues hablar un poco dar un poco de actualización de la situación del 3i barra Atlas, que ya pasó por la Tierra, ya pasó bueno, creo que ya hizo todo, básicamente la trayectoria que tenía que hacer. No sé si ya salió del sistema celular, no estoy seguro, creo que todavía no, pero ya va de camino a salir. Y bueno, no se ha podido observar demasiado, es un poco complicado de observar por burocracia y pues porque es un cometa que va rápido. Pero bueno, parece ser, parece que todo indica que es un cometa de hielo que interactúa con el sol de maneras extrañas ese hielo y hace que tenga estas como nubes que pues también no permiten verlo muy bien y esta como cola. O sea, parece ser que no es una nave alienígena. Sí tiene cosas. Sí, pues sí. Sí tiene aún cosas no extrañas. Sabemos. Sí, aún no lo sabemos. Bueno, ciencia cierta, pero o no nave, pero algún tipo de tecnología, ¿no? bueno, podría ser una nave impulsada por hielo o algo así, una tecnología que no comprendemos. Como Alien. Sí, muy Alien. De hecho eso me lleva a una pequeña noticia que también vi este año, y es que en un colisionador de hadrones lograron convertir partículas de plomo en partículas de oro. Es cierto. Sí, también lo vi. Sí, la alquimia se está haciendo realidad, pero bueno, eso es algo aparte. Entonces, bueno, el visitante interestelar y el 3i Atlas, parece ser que sí era solo un cometa muy interesante con otras características que pues seguramente se deban a el lugar de donde viene, ¿no? A su lugar de origen, lo que haya causado estas como anomalías respecto a lo que nosotros vemos en nuestro sistema solar. Pero pues creo que ha sido un momento muy interesante para la gente que le interesa como el espacio y todo eso. Bueno, y los astrónomos, ¿no? Entonces... Pero creo que son resultados inconclusos, ¿no? O sea, realmente no es que hayamos podido investigar bien. O sea, todavía queda la duda de, pues, o sea, puede que sí sea, hay una gran probabilidad de que sí sea un cometa muy interesante, que es lo que hace más sentido, pero creo que también está interesante como ejercicio mental, como ver la otra posibilidad de que pueda ser algo que no entendemos aún. Y justo vi un podcast donde apareció este profesor de Harvard que debatía cuál podría ser la naturaleza verdadera del 3i Atlas, queriendo introducir esta incógnita de que podría ser algún tipo de novedad o tecnología fuera de nuestro sistema solar, que pues lo que él argumenta es que a veces en los círculos científicos como que se cierra un poco el pensamiento a ciertos marcos de referencia que se establecen hace muchos años y que no se actualizan, y que se cierra las distintas posibilidades que puede haber en nuestra existencia. Y pues una de esas posibilidades es que haya vida en otros planetas muy avanzada o algún tipo de existencia, no sé, que no entendemos,
y pues nada más es como de la conclusión que da es de no cerrarse a este tipo de posibilidades y no como todo quererle dar una explicación que no afecte a nuestras creencias ya preconcebidas, sino darnos también esa posibilidad de ese salto de creencias. Hace un tiempo hablaba con alguien del ICN, un astrónomo de ciencias nucleares, que la mayoría de los modelos en astronomía son como muy antiguos y de alguna manera como se han estudiado tantos años, es una ciencia tan antigua que hay muy pocas variaciones, ¿no? Entonces eso es problemático a largo plazo porque te deja poca brecha para poder innovar o tener interpretaciones que son no canónicas, ¿no? Eso creo que puede ser un peligro de alguna forma porque entonces te puedes encapsular en una noción muy tradicional o muy canónica respecto a un tipo de fenómeno. Creo que pasa en todas las ciencias en realidad. La ciencia debería ser como nada dogmática, ¿no? Al contrario, como intentar ver los puntos débiles de lo que se está proponiendo, pero creo que tiene que ver con eso, que es una ciencia muy, muy antigua, entonces los astrónomos como que tienden a ser un poco más reacios y también tienen mediciones bien indirectas, ¿no? Es todo lo que nosotros podemos saber del espacio es a través de satélites y una descomposición de imágenes, pero creo que lo interesante va a ser en el futuro cuando muchas cosas puedan ser recolectadas, ¿no? Como estas cosas de astrobiología. Yo hace poquito escuché esa rama de la ciencia y se me hizo como, wow. Y vi un episodio de Alien, entonces pensaba como, bueno, pues va a estar bien loco cuando ya tengamos la tecnología para acercarnos a esos cometas y poder extraer muestras geológicas y biológicas y ver si realmente no tienen nada o si tienen prototípicamente formas de vida o qué realmente son las composiciones bioquímicas y geológicas que hay ahí, ¿no? O sea, si es algo sintético o es algo que realmente se puede formar en algún proceso de explicación astronómica. No sé, eso está interesante. Creo que todavía no tenemos la tecnología para desentramar muchas de las grandes preguntas del universo, a pesar de que se tengan muchas teorías muy antiguas. Sí, se intenta, pero creo que nuestra civilización está en pañales aún en eso. Sí, pero yo de hecho vi una noticia que no me acuerdo muy bien, así que tómenla como chisme. Pero también este año vi una noticia de que no me acuerdo si un cometa o un satélite que ya va por Saturno encontró algo, no me acuerdo bien. Pero básicamente lo que se encontró fue que como una proteína que se asocia al inicio de la vida. O sea, no es como que ya haya ahí seres vivos o algo así, pero sí es como algo que puede acabar desarrollándose en vida en algunos millones de años. O sea, y esto pues todavía no confirma la vida como tal, pero pues sí hay, como que nos muestra un poco un paso más cercano, ¿no? Digamos. Y justo respecto a lo que tú decías, creo que, o sea, sí tienes razón en que la ciencia no tiene que ser tan dogmática, debe ser algo flexible. O sea, si la evolución nos ha enseñado algo, es que más variedad es mejor. Realmente sí. Pero también creo que sí hay que, o sea, sí, los astrónomos, por ejemplo, sí tienen que ser cuidadosos justamente como para no decir, no saltarse la valla, ¿no? Y decir aliens, sí, cualquier cosa, ¿qué ¿no? implicación o sea, porque internacional todos queremos saber realmente, o sea, todos queremos saber si hay vida o no, pero no, o sea, no podemos divulgar falsamente cualquier tipo de noticia como alien, ¿no? También. Y pues sí, ¿qué implicaciones tendría realmente para todo el mundo, ¿no? Como dices, políticamente, internacional. Sí, habría un pánico, ¿no? O sea, siento que lo primero que pasaría es como un chingo de pánico colectivo, como... Pues está todas estas visiones de aliens llegando a la Tierra y conquistándonos e invadiéndonos, ¿no? Que es una cuestión así de colonialismo espacial, está raro. Pero también hay otra película muy interesante que plantea otra posibilidad de que llegan los aliens. No me acuerdo, es una de una lingüista y de un vato que es computólogo, que intenta hacer una AI y al final la morra lingüista intenta como
desentramar cómo se comunican los aliens. Pero bueno, para no desviarme del punto. Creo que ya sé cuál dices. Una de que son como aliens con forma como de pulpo o estrella. Justo. No es la de señales, creo que. No, es más nueva. Ok. Con la actriz pelirroja de ojos azules. ¿Cómo se llama? ¿No se llama Amy Schumer? Bueno, no importa. Pero sí, o sea, creo que eso está loco, ¿no? O sea, quizá los aliens que pensamos son prototipos de vida, ¿no? No sé qué tan grandes son las galaxias, o sea, cuánto tendrían que viajar. Y quizá haya civilizaciones que sí tengan esa tecnología como para poder detener o congelarse y poder poner como pilotos automáticos y viajar interespacialmente. O abrir un hueco en el espacio. Sí, bueno, eso también como agujeros de gusano, cosas de ese tipo, Sí, como Star Wars. Es que realmente hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. O sea, y creo que justo lo que se ha estado viendo en estos últimos años es que todo tipo de fenómenos que podemos observar e investigar realmente no tienen como una sola causa, sino tienen muchas causas que hacen que digamos, se haga más complejo buscar una causa a las cosas porque tradicionalmente muchas veces se le trata de buscar una sola causa a algo como de, es que fue como de paso A, luego paso B y luego paso C, pero últimamente creo que la ciencia ha estado ampliando sus panoramas de investigación, como tratando de interrelacionar varias o formas de estudio, varios fenómenos, varias cosas que antes ni siquiera sabíamos que estaban interrelacionados, que todo pues puede afectar una cosa de maneras que no podemos saber tan obviamente. Y creo que esa perspectiva también da para, digamos, salirnos de este pensamiento un poco más simplista de ver las cosas como, pues sí, de manera tan... Como direccional, ¿no? Ajá, como direccional. Y tú un debate epistemológico muy... Quizás es un nerd, ¿no? Pensar que es un debate bonito, epistemológico, pero pues la idea es tradicionalmente se tenían que aislar fenómenos con la idea de identificar patrones estables de un objeto de estudio, ¿no? Y la realidad es que ese aislacionismo y ese atomismo le llaman, pues te alcanza a explicar ciertos niveles de interacción o ciertos comportamientos muy particulares de un sistema cerrado. Pero cuando piensas en abrir un sistema y que es un sistema con más sistemas interactuando, que tiene muchas diferentes escalas, como coarse graining, entonces las explicaciones tradicionales de muchos campos científicos iniciales, como la física y la química y la biología primordialmente, se comienzan a romper, incluso la física tradicional, ¿no? Entonces como que esto ocurre como entre los 20, 30, 40 y se va desarrollando una ruptura muy fuerte que comienza en la física, quizá que es una de las ramas más antiguas, con las nociones de probabilidad y no de determinismos matemáticos, y eventualmente se va expandiendo a otras nociones como pues la combinación de la física y la biología da la fisiología. Entonces los grandes descubrimientos de fisiología comenzaron, pues realmente son recientes, han de tener un poquito menos de 100 años, como unos 80, 90 años, de cómo funciona, por ejemplo, el cerebro o ciertas proteínas. Y entonces cuando comienza la gente a ver cómo hay mares y niveles de interacción, dicen como, no es suficiente la tradición explicativa que se tiene causal, y cómo podríamos generar una noción ligada a un proceso de complejidad, ¿no? Entonces nacen un poquito estas posibilidades de ciencias de la complejidad y la interdisciplina, pero nos ha llevado muchos años como humanidad ir como entretejiendo justamente posibilidades. eso pensaba que es algo social que
hace muchos años la sociedad era muy como blanco y negro. Y pues también la ciencia acababa sufriendo de lo mismo, ¿no? Porque pues la hacemos nosotros los humanos. Y en algunos aspectos seguimos pensando así. Sí, todavía no es que ya se haya erradicado eso, pero creo que ya en la actualidad vivimos más en un mundo multifacético y multifactorial. Sí. Donde un buen de pequeñas cosas, especialmente pues con la tecnología del internet y los celulares que traemos aquí, o sea, como estás expuesto a muchas más cosas, pues hay muchos más factores que acaban influyendo en cada persona, ¿no? Y por lo tanto en la sociedad. Y descubrimos también más patrones, ¿no? Como de, esto se replica en esto, esto afecta a esto. Como una cosa fractal, ¿no? Sí, pues sí, a fin de cuentas, y justo a fin de cuentas es un análisis. Ahí yace la naturaleza humana. Sí, pues sí, de hecho también he visto como varios estudios de fractales y patrones en la naturaleza que sí dan como más perspectiva de cómo es que todo se va dando, y a fin de cuentas es, como mencionabas, un estudio de complejidad, de interacción de sistemas complejos, así, ¿no? Sí. Como de que los sistemas pues igual van evolucionando con el tiempo, los componentes de esos sistemas, los eventos, o sea, nada es estático, todo va cambiando e interacciona siempre con algo externo. Entonces es como vamos a investigar esas interacciones, cómo vamos a analizar, interpretar todos esos cambios para darle más sentido a las cosas en vez de solamente, es que es esto por esto y ya. Sí. Sí, pero bueno, vamos a ver. Sí, justo es lo que les iba a decir. Está padre. Pues. Les iba a decir que ya es hora de ir a la siguiente noticia. Una noticia futurista, en mi opinión, por eso me llamó la atención. Y es que este año se logró por primera vez, no en seres vivos, pero se logró recortar partes del ADN para reparar la cadena, específicamente para pues como cortar el cromosoma extra que está en la gente con síndrome de Down. Y se logró. Es un avance muy cañón en la genética. Está loco. Sí, para esto se usa una herramienta. ¿Cómo se llama? Perdón. CRISPR-9. Sí, CRISPR-9. Una herramienta que, pues, justamente lo que permite es pues, recorte y edición del ADN, ¿no? Y a mí no sé, me vuela la cabeza, es súper futurista esto. Y tiene pues, no sé, o sea, ya es un debate que se debe de revivir, supongo, pronto, como de qué onda con estas herramientas, ¿no? Que también, hasta dónde debemos permitir como modificar el ADN de la gente, sus características. Bueno, puede ser antes del nacimiento, pero creo que también puede ser, quién sabe, no todavía pues no es. Creo que sí lo habían intentado con niños que estaban muy enfermos. En algún momento había visto un documental donde lo utilizaban con un niño que tenía problemas en las formas de sus plaquetas sanguíneas, y si tienen cambios morfológicos esas células, también tienen cambios, no sé, de coagulación, no sé, o si se cortan, se desangran muy rápido, ¿no? Y es una cuestión de producción a nivel de ADN, de cómo esa maquinaria celular está constantemente alterada, y eso había funcionado o estaba funcionando en niños de ese tipo, ¿no? Yo creo que cuando se trata de enfermedades muy feas en personas que tienen futuros por delante, la edición genética es algo súper interesante y súper prometedor. Pero ¿qué pasa cuando los ultra ricos quieren utilizar esto para tener hijos con más adaptación, ¿no? Entonces se abren muchas posibilidades éticas respecto a su uso clínico. No, pues que definitivamente deben de haber regulaciones. Sí. Como todo, creo que las regulaciones ahí son clave para que la gente no haga ese tipo de locuras y se crean problemas sociales, tipo como la película Gattaca, que
que no tenían ese tipo de alteraciones eran básicamente peones o incluso perseguidos así. Entonces, pues sí, o sea, justo para ciertas enfermedades, pues yo no le veo nada malo. Bueno, mientras ya esté como bien testeado y que se sepa que no se va a alterar algo malo, porque creo que ahí la dificultad sería primero ver que funcione muy bien en humanos y segundo que las diferencias genéticas que tenemos no hagan que para una persona le traiga ciertas complicaciones imprevistas. Entonces, pues sí, en ese punto pues no lo veo malo, pero Sí, imagínate pues que se te desincroniza el ADN o algo así como así que algo se empieza a muy raro. reconfigurar todo porque dice, esto está raro y se reconfigura por alguna razón. Ese era el problema Sí. de la edición genética ochentera, sesentera y noventera. O sea, existe relativamente desde hace muchos años, pero el nivel que llegó o que estén teniendo CRISPR, que es como muy selectivo en regiones muy particulares de la cadena de nucleótidos del ADN, que eso lo hace como muy prominente y muy favorable. Pero si tú regularas así algo un poco a un nivel más grande, quizá un cromosoma o cadenas mucho más amplias, mucho más largas, no un par de segmentos, haces un cagadero. Entonces, no sé, puede que sí quites alguna enfermedad, pero pues ya estás causando otra, ¿no? Y esa es la ventaja del CRISPR. Lo loco es, si esto existe desde los 60s, 80s, 90s, se está comenzando a intentar, cómo se ha ido avanzando para que a partir del 2023, creo, no me acuerdo muy bien cuándo fue el Nobel, 2021 fue el Nobel de la gente que ganó por el CRISPR, fue una científica, y cuántos años no han pasado así como de estar reiterando para ver cuál es la mejor forma de generar una alternativa viable para la edición genética. Eso es como muy loco, ¿no? Porque entonces parte del trabajo de esta gente es como estar constantemente testeando a ver si sí y si no, pues ni mejor ni le muevas, ¿no? Ese no es el camino, hasta encontrar un camino pues seguro, porque puede costar vidas, Sí. más allá de ratoncitos. ¿Y cómo Pero después ahorita, por con lo que humanos? entiendo, creo que no lo hacen tampoco en ratones, sino creo que, no sé si usan las plaquetas en la sangre o algo así, o sea, si mantienen la sangre viva, digamos. Y ahí es donde han estado como trabajando, pero por lo que entiendo, pues ahorita ni en ratones, ni en humanos, ni en nada vivo. Pues esa es la parte más difícil. Y luego de que eso de que, pues, ¿qué tiene de malo que la gente tenga, que exista la gente con síndrome de Down? O sea, lo malo pues es las complicaciones, ¿no? Que pues... Como la baja ujú. Y También hay también, mucha discriminación, ¿no? sí, los problemas a los que se pueden enfrentar en la sociedad y también pues que es pesado para los papás. O sea, hay papás que lo terminan asimilando bien y que terminan pues dándole muy buenas vidas a sus hijos y que pues también que dicen que no cambiarían la experiencia, que me parece muy válido, pero también no todos los papás van a tener esas buenas aptitudes ni actitudes al respecto. Hay quienes pueden tener mayor desregulación emocional y pues si las personas con síndrome de Down tienden a ser un poco más explosivas o hay que ponerles como mucha atención. Entonces, si los papás no tienen esa regulación emocional o esas aptitudes que se necesitan, entonces pues también los hijos pueden sufrir. Entonces, pues sí puede ser también Sí. un pedo. complicado. Ajá, complicado. Hay una rama de la psicología que se llama educación especial y es como los psicólogos pueden generar mejores condiciones ambientales dentro de la escuela o incluso en centros de trabajo para las personas que tienen pues alteraciones neurobiológicas. Y dentro de esos están pues las personas con síndrome de Down, ¿no? Lo fuerte es, pues ellos tienen cierto rasgo pues no cierto rasgo, tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Son totalmente conscientes, son totalmente unos agentes de su realidad y su comportamiento. Sería bien interesante preguntarles como a ellos, ¿no? Como, oye, tú que pues eres el que tiene esta
pues esto, pues, ¿cómo percibes tú esto? ¿Crees que es correcto? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿O crees que la sociedad ha hecho lo suficiente para, pues, generar unas buenas condiciones de vida? ¿No? Que eso es lo difícil. Yo creo que los problemas pues son más bien valorados socialmente, ¿no? Como una alteración y quizá no sé si en términos de diversidad de vida, pues eso realmente sea un problema, ¿no? Sí. Pero si lo valoramos desde un punto de vista social, hay muchos sesgos ante cómo tratamos a las personas que tienen síndrome de Down y eso pues es lamentable, tiene que ver con un proceso de educación que quizás nosotros pues no tenemos como marcado, ¿no? Como para discriminar. Creo que es menos común que ocurra en gente de nuestra edad, gente más joven incluso, pero gente más grande sí puede ser como muy agresiva con ellos, ¿no? Entonces, no sé, siento que es complicado porque son varios abordajes, ¿no? Un trastorno o alteraciones neurobiológicas quizá, para modular el comportamiento, su regulación emocional, pero también social. eh, Como todo multifactorial y complicado. Sí. Y no está chido decirles como es que tu existencia está mal, tú no deberías de ser así, porque pues qué tal que pues, se la viven chido, ¿sabes? Ajá. O igual aunque no se la vivan chido, pues o sea, de que no está chido invalidar su existencia, pienso, pero no sé, a fin de cuentas tal vez tenga que ser una decisión de que no necesariamente de que todas las personas que vayan a nacer con este síndrome que se les tengan que cambiar los genes, sino que a fin de cuentas pues sería una decisión de los papás, de que pues yo sí quiero o no quiero y ya. Sí, qué buena calidad de vida les pueden dar, ¿no? ¿Qué tal si no pueden, ¿no? Si es gente que no tiene el recurso económico, el capital social y cultural para poder generar una buena esfera de vida. Sí. Sí, pues yo creo que sí es importante lo que tú dices, o sea, yo creo que más bien quienes nos tendrían que decir si bueno para ellos o no es la gente que ya ha vivido esa vida y pues que ellos nos puedan decir como no, pues sí, yo hubiera preferido no tener esto o sí, yo estoy bien como estoy, entonces pues sí, nosotros pues no podemos opinar creo que demasiado al respecto, que sí es un tema complicado y pero bueno, igual en muchas cosas la edición genética pues puede empezar a afectar, ¿no? Para bien y para mal. O sea, este tipo de preguntas van a empezar a hacerse más fuertes cada vez y más reales. Más reales, sí. No, es Sí. muy sci-fi esto. Está loco, ¿no? Como que la ciencia es como la magia, pero con cierto nivel de pruebas. De que a ver, cuando se hace real la magia, ¿qué pasa entonces? De que no todo es rosas. Como lo de la Sí, no. alquimia. Sí. Sí, pues eran protocientíficos, era gente intentando ver qué chingados con la realidad, ¿no? Sí. Y estaba bien loco, ¿no? Porque era como un pedo teológico y mítico también, entonces era como una precursión de construcción semántica de cómo operan ciertas cosas, ¿no? Eso está muy chido y quizás pues no sé, era la forma de pensar en entidades, ¿no? Como un animismo prototipo mitológico, ¿no? Y ahora son conceptos muy sofisticados como autopoiesis, ¿no? Mamadas de No, ese pero tipo. hablando de entidades y de ciencia futurista. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, Córtalo, será- Julio. Bueno, y de hablando de ciencia futurista también. ¿Qué pasó? A ver, voy a ¿Será la tunita? Tal vez, pero bueno. La siguiente noticia, bueno, es una ronda de noticias, porque pues este 2025 fue el año de la IA hasta ahora. Y hubo muchos avances interesantes en este campo, pero que pues sí, o sea, no sé, me preocupan la verdad. Pues lo primero que iba a decir, que quería comentar es que este año algunos modelos de LLMs lograron superar el test de Turing, la prueba de Turing.
¿no? Esta prueba nos dice que, bueno, se supone que estaba hecha para saber si una inteligencia artificial realmente era una inteligencia humana o solo era como, pues no una inteligencia, sino algo artificial, ¿no? Si podía emular la inteligencia humana, digamos. Pero pues para los lenguajes los modelos de lenguaje, para los modelos de lenguaje, no es, o sea, ellos no entienden realmente lo que les decimos, pero sí son buenos procesándolo y dándonos respuestas acordes a lo que les decimos, aunque no tengan como un entendimiento profundo de lo que significa todo esto. Entonces, pues realmente para estos modelos es muy fácil engañar a la gente porque el test en sí es como, pues pones a una persona frente a una computadora a hablar con un chat y él tiene que decidir si el chat es una persona o si es una IA, ¿no? Y ya estos modelos ya engañaban mucho a la gente, especialmente los engañaban cuando se les daba un personaje como con historia, etcétera, etcétera. No, pues ya hasta nos enamoran. Exactamente. Sí, gente enamorada. Justamente eso está muy relacionado, o sea, porque como en estas aplicaciones de IA donde pues te dan soporte emocional y todo eso, pues justo tienen una personalidad ya hecha y entonces es muy fácil sentir pues cuál es la diferencia realmente con hablar con otra persona en un chat, en WhatsApp o algo así, ¿no? O sea, es lo mismo básicamente. Hasta de haber gente, ¿no? que sea de que no, es que no interactúo con personas porque me cagan, pero sí con mi IA porque sí me entienden. Sí, exacto, seguro eso va a pasar mucho y es un problema porque pues cada quien va a entrar en una hiperburbuja individualista que pues no va a aceptar nada que no sea lo que él quiere, ¿no? De los demás. Sí. Pero bueno, esa fue una noticia, pero realmente, o sea, yo creo que esto lo que nos dicen no es que las IAs ya son inteligentes y ya controlan el mundo, que en parte sí, pero no porque ya sean inteligentes, sino por las corporaciones. Pero sí nos dice que necesitamos un nuevo test, ¿no? Una nueva forma de medir realmente cuando las inteligencias artificiales lleguen a este punto de singularidad en el que ya dejen de ser como pues que no entiendan las cosas y que realmente empiecen a aprender. Y ahí viene otra de las noticias que ocurrieron este año y es que justamente se hizo un paper sobre bueno, en las universidades hay gente inteligente, ¿no? Entonces, esa gente se supone. O sea, pues hay de todo. Seguro. Hay de todo. Entonces, esa gente inteligente se dio cuenta que pues no podemos seguir escalando los modelos de inteligencia artificial a solo échale más gráficas y más procesamiento, ¿no? Entonces, ellos lo que se propusieron hacer es encontrar encontrar formas de enseñarle a los modelos de maneras más eficientes, que los modelos puedan aprender de mejores maneras y pues básicamente tener memoria o algo así. Entonces analizaron cómo funciona el cerebro humano y se dieron cuenta que nuestro cerebro pues constantemente está aprendiendo a diferentes velocidades, ¿no? Tenemos varios procesos y subprocesos corriendo todo el tiempo que pues aprenden cosas a distintas velocidades. Muchas veces son subconscientes, otras sí son conscientes. Como un sistema operativo ahí ejecutando varios programas. Ajá. Y pues básicamente hicieron un modelo que aprendía de esta manera, como con varios procesos ejecutándose a diferentes tiempos y que dan diferentes resultados. Y pues obviamente la IA como que reacciona diferente dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, si tú la acabas de poner a hacer en una actividad específica, pues no puede usar su memoria a largo plazo porque pues no ha hecho esa actividad específica. Entonces primero empieza a aprender cosas en la memoria a corto plazo. Después esa memoria, esa memoria como que la lee otra memoria que es la de mediano plazo, digamos. Y esa memoria de mediano plazo lo que hace es ver tendencias en los datos del corto plazo. Y entonces actualiza como supongo que actualiza los pesos. Y actualiza pues las variables, digamos, en general, como de lo que es bueno
dadas las tendencias que encontró. Y la última memoria, pues ya solo analiza como patrones muy grandes que ocurren a lo largo de muchos intentos, ¿no? O de mucho tiempo. Entonces, y al parecer este método logró superar a otras IAs experimentales que están desarrollando en otras universidades en muchos o casi todos los parámetros que se analizan, ¿no? Entonces, creo que parecía que aprendía bastante mejor las cosas, como de una manera que, pues, adaptable, justamente, que no dependía de solo el primer entrenamiento que se le da, que actualmente es lo más fuerte lo que más influye en cómo se comporta la IA, sino que esta IA sí podía ir adaptando su comportamiento dado el tiempo y la experiencia. Es complicado porque... Bueno, y sí complicado, ¿no? Porque la forma en cómo evolucionó la inteligencia artificial va hacia como un poco hacia las redes neuronales recurrentes, ¿no? Entonces recurrentemente están ajustando sus pesos para que puedan hacer una clasificación. Pero esa clasificación depende de tu dataset. Entonces necesitas un chingo de datos y un chingo de información para decir esto es una cosa o esto es otra cosa, ¿no? Y en algún momento comienza como a ver esta tendencia de redes neuronales recurrentes que tienen una cosa que se llama short term memory, y entonces van recordando ciertos pasos de los ajustes de sus pesos para poder hacer eficiente el reconocimiento de patrones, ¿no? Depende mucho de la característica de tus inputs, pero todas estas IAs siguen dependiendo de tu entrenamiento, ¿no? Y de que tengas mucha data para poder entrenarlas. Y ese es también uno de los problemas de los LLMs actuales, que están entrenados con una cantidad monstruosa de datos. Pero si tú ponías a hacer un LLM una tarea que fuese de toma de decisiones con aspectos más abstractos, es un poco más difícil porque quizá no están entrenadas específicamente para ese tipo de pruebas. Pruebas que pueden ser como juegos de niños, no las pasaban, no lograban resolverlas, pero es por este problema de cómo están configuradas a través de un proceso de entrenamiento y preentrenamiento para poder hacer un ajuste y devolver outputs. Lo interesante es, bueno, uno puede plantear otro tipo de pruebas y puedes ponerlas como formas de medir la inteligencia. Y yo recuerdo haber escuchado un video de un vato que decía como, esta noción se entera de la psicología de la inteligencia cristalizada, de la inteligencia fluida, ¿no? Entonces este vato dice como, es que las AIs actuales son inteligencia cristalizada, que es como un aprendizaje pues ya muy firme con los entrenamientos, pero falta un componente de inteligencia fluida que corresponde en neurobiología a otras regiones que están coparticipando paralelamente como para que en los humanos esto ocurra, ¿no? Y entonces justo la prueba de oro ahora es ir a estas nociones de, bueno, no hay que probar nada más con lo que está entrenado, sino ver si nuestra IA es capaz de resolver nuevas pruebas racionales de cosas que jamás le hemos dado para que aprenda. No recuerdo, creo que se llama Arbib, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero al parecer como que eso es como la nueva carrera de medir la inteligencia, valga la redundancia, de la inteligencia artificial. Y dentro de la noción de, bueno, se dieron cuenta que el cerebro es por excelencia como sí, y es como el arquetipo de la AI, ¿no? O sea, como que las primeras neuronas salen tal cual, ¿no? Como los perceptrones salen de una inspiración de una neurona, ¿no? Y entonces van siendo complejas, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, esta noción de las capas de las IAs tiene que ver con una idea de que sí hay capas de células
acomodadas en circuitos corticales, ¿no? Y eso es una visión muy particular de cómo funciona el cerebro. Y en la realidad sí funciona un poco así. Lo loco es que el cerebro es todavía más complejo en el sentido de no solamente hay perceptrones, no solo hay unidades computacionales individuales, no solamente hay capas, sino además estos generan mecanismos de comunicación y muchas veces sus mecanismos de comunicación son, por ejemplo, oscilaciones rápidas y oscilaciones lentas, entendidas como ondas cerebrales, que en neurobiología es todo un trip porque ya incluso se acerca un nuevo artículo que acaban de sacar este año, del 2025, de cómo redefinir la noción de conciencia a partir de una cosa de fractalidad muy loca, de cómo un subnivel genera interacciones de campos eléctricos, pero que tienen iones las neuronas, que generan estos campitos, y cómo ya cuando interactúan generan nuevos campos, y ya a un nivel como más grande están como... Como los campos mórficos de Rupert Sheldrake, ¿no? Un poco así, pero más loco, más complicado todavía, porque es como mucho anidamiento, ¿no? Entonces las características low level del sistema generan las high level del sistema, y de alguna u otra forma, dentro de esas, ya no se habla de, antes se hablaba de jerarquías del cerebro, ¿no? Como ciertas regiones procesan tal, y después estas otras, y estas juntan la información. Como decíamos, de verlo muy A, B, C, D. Ajá, como pathways. Y entonces está comenzando a cambiar una noción de heterojerarquías. Tú dices como, qué chingados es eso de heterojerarquías, ¿no? O sea, es como una noción de sí hay jerarquías, pero además son totalmente heterogéneas y complementarias para nuestra capacidad perceptual y robusta de comportamiento, y además mantener la estabilidad de nuestro sistema interno, ¿no? Y dentro de estos mecanismos importantes para esas heterojerarquías y comunicar información en el cerebro son los osciladores. Entonces hay osciladores que son muy lentos en el cerebro, que están muy encargados, no sé, por ejemplo, en el sueño. Cuando tú sueñas hay ondas lentas en todo tu cerebro. Pero cuando estás poniendo atención, en ciertas regiones hay ondas bien rápidas, como ondas gamma. Y hay otras que están como en el intermedio, como ondas alfa, que están como inhibiendo atención. Están inhibiendo objetos que no estás poniendo atención, por ejemplo, ¿no? Entonces como que se van mezclando, y además estas ondas cerebrales, como que si tú las descompones se ven así, pero si las juntas es solamente una sola onda, ¿no? Como y descomponiéndolo pues ya logras como entender esos mecanismos dinámicos de cómo opera. Lo loco es que Google acaba justamente de lo que decía Raxo, de sacar un nuevo modelo de inteligencia artificial que se está inspirando en las ondas cerebrales, porque es un mecanismo súper eficiente para comunicar información, en el sentido de que tú estructuras la realidad en 600 milisegundos, o incluso hasta menos, ¿no? Tú en 200 milisegundos ya sabes qué es un paisaje o qué es un rostro, o si algo está cool o no está cool. En 300 milisegundos tú ya sabes eso, ¿no? Sí, nos hace como cuestionarnos mucho cómo es que nosotros percibimos las cosas, cómo incluso tomamos decisiones, o sea, cómo es que se construye nuestra inteligencia, que está construido por varias inteligencias, que no es solamente una como la tenemos a veces conceptualizada de que así los humanos somos inteligentes, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Qué tipo de mecanismos hay detrás? Procesos tanto conscientes como inconscientes, porque igual tenemos mucha preprogramación, no sé, nuestros genes, también que viene de las generaciones pasadas, de los sucesos que les pasaron, que también se incrustan de alguna manera en el ADN y se nos pasa, también cómo convivimos con el ambiente, la microbiota, que vamos a hablar ahorita de eso un poco. Y pues sí, es de una vez regresamos otra vez a esta parte del estudio de la complejidad de los sistemas. Sí. Y pues que está muy interesante. Y pues... Sí, ya se viene la revolución de la IA, cada vez lo creo más, pero bueno. Pues sí, veremos cómo nos va con eso. Y también pues nos hará después cuestionar de qué es un ser consciente, cómo, en qué punto, ¿no? Ya están cambiando esas nociones muy fuertes, ¿no? De qué es una conciencia. Pero es complicado. 4 o 6 horas de contestas. Hoy nos la vamos a ahorrar. Sí. Después hablaremos de eso. Una hablada. Y
bueno, vamos a pasar a otra noticia que se trata de un profesor del MIT que fue asesinado. Su nombre era Nuno Loureiro. Esto sucedió apenas el 15 de diciembre de 2025, o sea, hace menos de un mes. Y bueno, en lo que estamos grabando, hace menos de un mes en lo que estamos grabando, porque no sabemos cuándo saldrá este capítulo, ojalá pronto. Pero sí era un profesor, pero también encargado de área en el MIT. Él tenía 47 años y fue asesinado en su casa en Brookline, Massachusetts, con 3 disparos. Y supuestamente la zona donde sucedió esto es tranquila, en las afueras de Boston, lo cual hace su asesinato inusual. O sea, que es una zona donde este tipo de cosas no suceden tan comúnmente. Y él tenía tres hijas y vivía con su esposa. Y él era, como mencionaba, un físico que había nacido en Portugal. Era el director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión en el MIT desde mayo de 2024. O sea, llevaba ahí poco tiempo, relativamente poco tiempo. Y centraba su investigación en la dinámica del plasma magnetizado, que pues no entiendo bien cómo funciona todo eso, pero el estudio de esto es fundamental para la investigación de fusión nuclear y fenómenos astrofísicos. Y ahorita mencionaremos cómo es que esto es muy relevante para la investigación, porque el departamento que él dirigía, como mencionaba en el MIT, no era pequeño realmente, o sea, era bastante grande, albergaba espacio para más de 250 investigadores y estudiantes. Y este trabajo, como mencionaba, es relacionado a la fusión nuclear para buscar obtener grandes cantidades de energía, lo cual sería pues probablemente una oportunidad para la humanidad de obtener energía limpia sin emisiones de carbono o residuos radioactivos. Y pues por lo que leí, se puede obtener una gran cantidad de energía así para un país entero en un año con relativamente poco esfuerzo, avanzando en este tipo de tecnologías. Y además, era pionero y había contribuido en varios ámbitos relacionados a su campo de estudio, como la creación de algoritmos cuánticos para simulaciones de plasma, etc. O sea, el punto era que era una persona clave en el estudio de esta tecnología en esta institución, y que también había logrado pues varias cosas. Incluso había recibido en enero de 2025 por parte de Joe Biden el premio presidencial de principios de carrera para personas científicas e ingenieras. O sea, era Es un güey bien barote de mamado. financiamiento aparte. Sí, seguramente también tenía un montón de financiamiento y se veía que estaba haciendo un buen progreso. O sea, había vuelto una pieza clave en esta investigación. Y pues sucedió entonces este suceso, ¿no? Que también pues uno empieza a pensar pues tal vez tenga que ver ahí un poco de por qué fueron a matarlo, no sé, pues se pueden hacer muchas teorías de conspiración. Habían dicho que como que fuentes oficiales, según yo, estaban diciendo que habían sido los iraníes, ¿no? Ahí vamos a ver cómo... El rabbit hole. Bienvenidos al web. Sí, pero yo lo dudo en realidad. O sea, espera, a ver. Más bien, por favor, desarrollalo. A ver, por lo que estaba investigando, al principio, así de cuando sucedió esto, no se tenían muchas pistas ni información. Una vecina solamente dijo que escuchó unos disparos y cuando salió a ver estaba en uno tirado, porque esto sucedió en el lobby de su edificio donde él vivía. Entonces, pues ahí estuvieron de testigos algunos vecinos, pero no tenían una descripción de la persona sospechosa. Solamente decían pues que se escapó en un Nissan que pudo haber sido gris, pudo haber sido azul, pudo haber sido negro, pero no se tenía mucha información.
pero después la policía o el departamento de investigación empezaron a buscar en las cámaras de seguridad de la zona y relacionaron entonces a la persona que mató a Nuno con otra persona que hizo un tiroteo en la Universidad de Brown 2 días antes del 15 de diciembre de que mataran a Nuno. Y en este tiroteo asesinó a 2 estudiantes durante un repaso de preparación para exámenes finales e hirió a otros 9 más. Y este hombre se llamaba Claudio Manuel Neves Valente, quien había estudiado antes el posgrado en esta Universidad de Brown, donde hizo el tiroteo. Lo rompió el posgrado. Puede ser que sí. Incluso nunca ganó un doctorado. Pues sí, luego se alocan los científicos en los posgrados. Sí. Pero aquí ya viene conexión interesante porque Claudio, el asesino, también era de nacionalidad portuguesa. Pero no solamente eso, o sea, era portugués, pero también había estado en la misma universidad que Nuno años antes, en los 90s. Y de hecho en el mismo programa de la universidad, donde Claudio era el primero en su clase. Ajá. Y unos días después del asesinato de Nuno, encontraron a esta persona sospechosa muerta en una unidad de almacenamiento en Salem, así tipo los U-Store, no sé. Y lo desecharon. En Salem, New Hampshire. Pero bueno, dijeron que fue un disparo autoinfligido, que el mismo se desechó. Ajá. Muchas formas de hacer aparentar eso, ¿no? Sí, y pues al final la conclusión fue de que Claudio hizo y planeó todo por su cuenta, tanto los disparos en Brown como el asesinato de Nuno, y que pues debió de haber tenido sus razones, ¿no? Dijeron, tal vez estaba celoso de lo que había logrado Nuno, tal vez tenía algún tipo de riña con su antigua universidad y por eso decidió ir a disparar, o tal vez utilizó el tiroteo en Brown como querer hacer un poco de distracción hacia después lo que iba a hacer, o quién sabe, ¿no? O sea, como que es como quién sabe por qué lo hizo, pero él fue y actuó solito. Eso ha quedado hasta ahorita las conclusiones de las autoridades. Pero claro, como cualquier cosa, alrededor de esto se han creado teorías de conspiración. Sí, pues suena como para... Sí. ¿No? Se presta demasiado. O sea, incluso como a nivel internacional lo que está pasando ahorita. Pues bueno, si tienes la posibilidad... Yo no entiendo muy bien, ¿no?, qué investigaba este vato porque no sé mucho de eso. Pero si está dentro de la posibilidad de generar energía limpia, pues los que se está moviendo irían por él. No solo eso, o sea, incluso su mismo gobierno, o sea, incluso las mismas compañías que quieren invertir en petróleo, ¿no? Entonces, ¿a quién no le conviene que una maquinaria que aún siga dando mucho dinero, que es guerra y petróleo, incluso como estandartes presidenciales, que existan este tipo de personas, ¿no? O sea, pero no pues sé, a quién no le conviene, la respuesta forzado. Es a todos. Nos estamos yendo a la verga. Sí, definitivamente. Pues en realidad nos conviene a todos que tengamos este tipo de tecnologías de energía limpia, pero pues hay gente que inmediatamente piensa que no le conviene. Solo piensan en la ganancia económica posible, que además ellos, como ya tienen mucho dinero, podrían estarle invirtiendo a esto y hacer negocio de las energías limpias, pero, o sea, ni siquiera creo que ese sea el problema, ¿sabes? Yo realmente no creo que sea que no pueden hacer negocio con las energías limpias, si solamente ya están muy acostumbrados a quemar petróleo porque, uy, qué divertido. O no sé por qué, pero incluso te puede justificar intervenciones, ¿no? O sea, a mí eso es lo que... O sea, no sé si eso está muy forzado lo que está pasando ahorita con Venezuela, pero quizá si tú haces este tipo de descubrimientos, pues se cae tu narrativa hegemónica de cuál es uno de los motivos de intervención a otros espacios por toma de recursos naturales, ¿no? Es verdad, se les caería todo su sistema. Pero pues realmente a ellos tampoco, bueno, Donald Trump supo que ya no le quedan muchos años de vida y le vale madres o lo que sea, pero pues realmente tampoco a ellos les conviene
que el mundo se siga yendo a la verga. No, es que o sea, son muy miopes, ¿no? O sea, Sí, como que no ven a largo plazo solamente tiene mucho sesgo el ideológico interés. esa gente. Solo el dinero es dinero. Sí, ni siquiera ven por aprende sus algo, propios dinero. descendientes. Sí, exacto. Sí, no. O sea, sí es como un pedo de. Pues. Peor que un unilateralismo. O sea, eso ya es como un. O sea, yo creo que Donald Trump tiene una jerarquía. Perdón, una dictadura disfrazada de democracia en la actualidad. Esa cosa ya no se le puede llamar democracia. Nah, Pues ya sí. está súper rancio. O sea, Pues yo sí. neta pienso en mis hijos imaginarios y es como, ¿a qué mundo los traería? O sea, van a sufrir un chingo. De hecho, hubo muchas noticias tristes también este año, pero hoy vamos a evitarlas lo más posible. Sí, excepto por esta noticia. Pues Sí. Pero sí, y bueno, justo se hicieron muchas teorías de conspiración e incluso desinformación, porque eso que mencionabas de Irán, Ajá. creo que fue impulsado, bueno, según lo que vi, fue impulsado por los medios sionistas, porque quienes lo publicaron, no sé si fueron los primeros, pero lo publicaron el Jerusalem Post y entonces, pues sí que justo decían estos medios Sí. israelíes o sionistas que en uno era judío e incluso de Ah, sí es nacionalidad cierto, hubo un israelí tiempo. y que Irán lo había matado por ser un Por ser judío y estar investigando eso. ¿no? ajá, por ser judío iba a estar investigando eso. Pero que en realidad él ni siquiera era israelí, Ajá. ni se tiene confirmación de que fuese judío, ni nada respecto de su religión. Solamente como que empezaron a atribuyéndose eso. Sí, ¿Qué sí, pedo? lo empezaron a atribuir y que también no Y solamente... además así pueden tirarle mierda a Irán. O sea, como Sí. de que Sí. mató uno de los nuestros. Se justifica todo. Pero está muy tonto, ¿no? Porque obvio, pues no había... o sea, no había hechos de nada confirmado, pero pues hay gente que se lo va a creer, supongo. Sí. Sí, pues sí. Porque no solamente fueron pues los medios israelíes, sino también Los gringos. los influencers. Sí. Ah, Influencers. Es que ahorita hay una sionistas. campaña de. Ya también hay muchos influencers pagados, ¿no? Sí. Por los sionistas. Sí, sí, no hay una campaña de lavar la imagen de Israel. Pero no, es así, es neta. O sea, no sé. O sea, están invirtiendo millones de dólares. No, pero ya está muy cañón. Sí, es Pues como no tanto, querer o sea, tapar el sol con un dedo. No creo que sea tan difícil. O sea, el problema realmente es que la memoria actual es muy corta. Entonces, si Eso sí. dejamos Sí. esto morir, Sí. como que en unos 3 años o 4 van, bueno, o Chance. 3, 20, 4 años 10, después de que 15. acaben quizá unos 20. Sí. la madre esa, ya mucha gente no se Sí. va a acordar, ya no les va a importar a mucha gente. Sí. O sea, sí, sí está Aunque cañón. siento que todo esto de Palestina se ha denunciado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, Sí. yo he visto series del 2012, cosas así, donde No, ya ya hablan como desde de De principios antes. de los 2000 ya Sí. hablaban No. Sí, de no, esas eso es cosas. una Yo- cosa histórica. Yo recuerdo, Sí, sí. o sea, del siglo pasado que ya se mencionaba, o sea, incluso como los discursos, o sea, que vienen de personas como Hugo Chávez o Fidel Castro, ¡Maldito seas, Estado de Israel! también ya lo mencionaban públicamente. Solamente es que esa información circulaba en ciertos círculos, Ujú. pero no en todo. Sí, no el era como de mundo. dominio público. No se habían Ajá. abierto las puertas. Sí, Sí. pues no había tanto internet. O sea que también creo que. No, pues el siglo pasado hasta Sí. el final hubo internet. Bueno, pues en los 60 se inventó, Sí. pero realmente solo era Ah, militar. Sí, no era como muy. O sea, no sé, solo la gente muy rica tenía internet en los principios y finales de los 90s. Pero estaba pensando. O sea, yo creería que ahora hay gente más politizada o con más posturas ético-políticas relativamente claras. Pero también pienso que podría ser un sesgo mío, ¿no? O sea, yo interactúo con Por ciertos tus círculos. círculos sociales. Ajá, entonces, pues no sé qué tanto eso sea real, ¿no? Que la gente está verdaderamente politizada. Aunque creo que sí hay posturas muy comunes respecto a lo de Gaza. O sea, muy poca gente que conozco, o creo Bueno, que casi en no tu conozco círculo. a nadie. Bueno, es cierto. Sí, es no, cierto, yo es creo cierto. que hablas mucho de tu experiencia, pero, o sea, si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, Sí.
Sí, a ver, la gente mayoría que de la apoya gente, o lo al de- menos un porcentaje sí. muy grande va a estar así de sí, viva Israel Es y que los está- palestinos tienen la culpa La de marcha todo. de los judíos en Polanco. Hay un video de una marcha de judíos en Polanco. ¿Qué? Y es una heroína que va contra la mentira, el mal, trata de ayudar al mundo. Y eso es lo que yo hago. Es que en Estados Unidos están incluso más lavados del cerebro que nosotros porque es como si tuvieras la máquina de propaganda aquí. Sí, Porque Todo el día haciéndote ruido así en la cabeza y en todos lados. sí. sí, es que antes también pues los medios y la información estaba más centralizada, entonces era más fácil controlar una narrativa que ahorita pues ya te llega de todos lados para bien y para mal. Sí, sí, no. Pero Complicado. bueno, pero siguiendo con la avancemos, noticia, sí, Sí. avancemos. o sea, se pone más interesante porque poco después de que salió la noticia del asesinato de Nuno y que ya se dieron cuenta de que pues este vato ya fue este vato Ujú. y aparte ya está muerto, entonces ya no hay nada que hacer. Pero poco después de eso salió la noticia de que Trump Media, que es la empresa de Trump que se especializa en medios y tecnologías, se iba a juntar, a hacer un merge con una empresa de fusión nuclear para ¿Qué? específicamente para darle poder a tecnologías de inteligencia artificial. O sea, para O utilizar... sea, sacar fusión nuclear para darle poder a los data centers. Ajá, exactamente, básicamente. de que no para Ajá. el bien general, sino para los data centers en específico. Sí, sí, o sea, como que eso refuerza mi idea de que fue el mismo gobierno, ¿no? O sea, Sí. como que todo apunta, como que, no sé, igual y yo ando como muy emputado por lo de Venezuela, ¿no? Como, Pues es que siempre tienen muchos intereses de por medio. Sí. O sea, y en este punto ya es... Usar poder político para darle poder corporativo, eso no pasa. ya no sé, Sí, o sea, y ya tenemos tanta evidencia, lo hacen tanto en nuestra cara Sí. que ya no solo son sí, no, teorías ya de es, conspiración. ya es demasiado descarado, como, Sí. o sea, ni siquiera son Pues cuidadosos. aquí en ya les da México hay igual. ejemplos muy claros, Sí. o sea, como lo Mercarot, de ¿no? la, Mercarot como la estos- venta de Telmex, por ejemplo, o sea, más antiguos me refiero. Ah, pero Y también desde antes en de de eso. Ley de Aguas había ahí algo con Mercarot, que es una empresa israelita y que tiene concesiones en diferentes regiones del país. Pero bueno, mejor para que continúes, perdón. Creo que eso ya es básicamente todo. Pero, o sea, lo que también me parece interesante es que después de que fue el tiroteo de este vato Claudio M. Brown, que Trump anunció que iba a deshabilitar el programa de becas para estudiantes extranjeros, que fue el que permitió que Claudio hubiese estudiado en Brown y que pudiese obtener su green card para poder Ujú. tener residencia en Estados Unidos. Entonces, pues me parece como es que utilizaron estos sucesos conectados para seguir su plan, ¿no? De lo que a ellos les conviene. Sí, Entonces- está Sí cañón. suena así Sí, está un raro. La pedo obra la de CIA. teatro está cañona. Sí, Sí. el plot sí está muy ploteado. Sí, muy plotero. Definitivamente. Entonces, pues, a fin de cuentas, la muerte de Nuno sí representó un impacto a la investigación de fusión nuclear, porque dijeron sus colegas que eso causa un retraso de quién sabe cuánto tiempo, porque realmente sí era muy pionero y muy chingón. Ya no Y tenemos tiempo, ayúdenos. nos queda poco tiempo para decidir nuestro destino. Ujú. Y de hecho no es la primera vez que se sabe de alguna persona que se dice que ha desarrollado una tecnología para ayudarnos en la obtención de alternativas de energía más limpia, que después terminará muriendo o desapareciendo en circunstancias inusuales y con muchos cabos sueltos y conspiraciones alrededor. O sea, este tipo de sucesos ya se ha producido en otras ocasiones y de hecho una vez así vi una como recopilación ahí que realmente no son pocos casos. Sí, no es común. O sea, en ese tipo de cosas sí es hasta peligroso. Sí, o sea, lo que dicen es que si sacas algún tipo de tecnología, no hagas una patente porque ahí es cuando ya van a buscarte. Y lo que pienso es que, bueno, este vato ganó este premio a principios de 2025, entonces ahí tal vez pudo haber levantado algunas cabezas. Sí, pues se visibilizó, ¿no? Y eso es un Ujú. problema como, no sé, está muy cabrón el corporativismo gringo.
O sea, ahí sí tienen el poder como y de mundial, contratar porque gente no, para matarte. no creo que solamente los gringos lo hubiesen Sí, no. querido, O sea, querido matar. yo creo que la realidad es que el mundo está gobernado por un corporativismo transnacional y esa es otra forma de gobierno y poder que se sabe, se habla poco, pero que tiene mucha injerencia en la vida de la gente. Sí, pues sí, incluso más que gobiernos. Sí. Pero bueno, vamos a pasar Está al cabrón. siguiente tema. Está dura la situación, la verdad. Bueno, pues el siguiente tema es una noticia interesante, la verdad, en muchos aspectos. Y básicamente, o sea, no vamos a profundizar tampoco demasiado, pero básicamente los científicos están experimentando con un virus que infecta a los frijoles. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están experimentando con un virus que infecta a los frijoles? Que nos han dicho los frijoles, porque ahora queremos hacerles guerra biológica, ¿no? Pero no ese es el caso. Más bien es un virus que al parecer, bueno, las plantas también se infectan de virus. Eso es algo que yo aprendí con esta noticia. Sabía de plagas y cosas así, pero no de los virus. Pero bueno, el chiste es que muchas plantas tienen virus y muchos de estos no nos afectan o no reaccionan con nuestras células ni nada. Pero este virus en particular tiene un comportamiento interesante, y es que al administrarlo en células cancerígenas reactiva algunas bloquea unas proteínas específicas. Aquí dice que es la IL-10 y la TGFB beta. Realmente no sé qué hagan muy específicamente, pero esto promueve que se creen cierto tipo de células. Básicamente reactiva tu sistema inmunológico para que combatan la célula cancerígena, para que la dejen de ver como parte natural del cuerpo, que ese es uno de los problemas del cáncer, y la vean como una célula externa que deben de eliminar. Entonces es una solución, no sé, me parece muy interesante, creativa y curiosa. El hecho de buscar en un virus que infecta plantas una cura para un cierto tipo de cáncer o algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces creo que realmente el virus me parece que se llama CMPV. Y pues sí, o sea, creo que abre bueno, o sea, esto ya también se hacía, pero pues creo que refuerza un poco esto, ¿no? De decir, de buscar en otros campos muchas veces la solución, o en otros lados, no tanto en lo que ya tenemos preconcebido como tómate esta pastillita o no sé qué, cosas así, ¿no? Creo que nos lleva a buscar soluciones a problemas complicados en lugares donde no lo habían, como pues lo que decíamos de que todo en realidad es multifacético. Sí, también. Bueno, se relaciona ahorita con la siguiente noticia que vamos a hablar, pero también luego siento que en vez de buscar, o sea, en los temas de salud de las personas, de las sociedades, muchas veces se busca la salud, atacar los problemas de salud cuando se están dando, en vez de priorizar, evitar que se den esos problemas de salud, como también ponerle mucho empeño en la investigación también de por qué se dan los cánceres. O sea, esto realmente es súper importante y ya por fin estemos teniendo esto, está muy chido, porque hay veces que pues uno tal vez no puede evitar tener algún tipo de cáncer, quién sabe, solamente por haber nacido, pero también sí creo que no sé, como que estaría chido que también hacer más avances en esto de cómo podemos evitar que se hagan cánceres y cómo podemos cuidar más nuestra salud y hacer esa difusión más en la vida diaria.
y Una pues sí. cultura de prevención, ¿no? Ajá. Lo que sí es que está cañón porque pues casi todo es cancerígeno aparente. Bueno, para Sí. empezar a respirar ya es cancerígeno. En, ¿no? en la este tipo de actualidad, ciudades. en la aparte. actualidad respirar en las ciudades ya es cancerígeno, entonces está cabrón. No Sí. hay mucha prevención como que puedas hacer, ¿no? Realmente. Es complicado, ¿no? O sea, porque hay como una cosa que se llama Exposoma. Es un framework relativamente nuevo, nace como en los 2019, 2020 tantos. Y es, bueno, tú puedes rastrear con genómica si tú vives en cierto lugar, qué macrofactor va a probabilizar que tengas riesgos genéticos de cáncer o riesgos genéticos de neurodegeneración, cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ahora se está expandiendo como de, no solo hay que pensarlo como a nivel genético, se puede pensar en el cerebro, sistema gastrointestinal, microbioma, como que hay todo un pool ya interesante y nuevo del exposoma que nos ayuda a entender cómo ciertos macrofactores podrían estar influenciando el estado de salud y enfermedad de las personas. Lo loco es, lo del cáncer tiene que ver mucho con los procesos de industrialización y cultivo y generación de comida. Creo que tiene... O sea, es muy fuerte porque tú tienes como estos macrofactores de, ok, no sé, cierto tipo de polución. Hay polución muy específica que está relacionada con más o menos cánceres. Y además tienes malos hábitos, además no duermes bien o tienes alteraciones en el sueño y además todo el tiempo estás estresadísimo. La inflamación. Entonces eso eventualmente va a estallar ya con muchos años a un desarrollo de algún tipo de cáncer. Lo fuerte es que pues la alimentación también no es la más óptima. Entonces tú tienes una serie de 10, 15 factores que van juntándose hasta generar cáncer y puede ser que predisposición genética pues ya existía un poquito, pero además predisposición ambiental y estilo de vida y todo se va conjuntando ahí como para realmente desarrollarlo. Lo fuerte es, bueno, pues si eso ya nos está pasando, bueno, a mí no pasa por eso, si ya, poblacionalmente, si esto ya está pasando a mucha gente, Pues ya hay que pues hacer algo. entonces ya es algo, ya son factores en común, ¿no? O sea, ya no es como de hay una alteración genética de una persona muy particular. Antes el cáncer era muy raro, ahora es muy común en la gente que se muera de cáncer en los 60, 70, 80 años. Más jovencitos también. Incluso, o sea, y lo fuerte es que tiene que ver con factores comunes, ¿no? ¿Cuáles son? Creo que la ciencia está trabajando muy duro por ahora entender cuáles son los macrofactores. El problema es cómo llevas eso a una política pública, ¿no? Y también luego lo que me preocupa con este tipo de descubrimientos como el que mencionas es de qué tanto va a haber pushback de la Big Pharma, de las grandes empresas farmacéuticas, para que este tipo de curas no sean impulsadas en el público general, porque este tipo de curas también o que pues, sean les afecta al impulsadas, negocio. pero pues por ellos, ¿no? O sea, Ajá, pues esa sería una solución más chida. que ellos lo vendan. No, bueno, Sí. chida para ellos, pero Sí, para- pues, sí. Pero es como Bueno, esto de sí. Monsanto. O sea, Monsanto utiliza pesticidas e investiga cómo sus pesticidas generan problemas de salud y digamos que su branch farmacéutico investiga cómo curar esa enfermedad que ellos Ay, están no, generando. Monsanto es huevo, una guay, ¿no? asquerosidad, O sea, es sí una está como- asquerosidad. Así de sucio está como la corporación y el corporativismo. Sí, es que justo estaba pensando también como de cómo en la humanidad nos vamos a deshacer de nuestro cáncer. Y ahorita que decías de que es reactivando el sistema inmune, pues cómo vamos a reactivar nuestro sistema inmune en la humanidad. Pues realmente el sistema inmune o sea, es la población. Nosotros tendríamos como que realmente decir, oye, esto que nos están haciendo no está bien y no debemos permitirlo. Pero pues solo si todos lo hacemos va a funcionar. O si no Sí, todos, tiene pero que una ser. gran mayoría. O sea, realmente la parte difícil de reactivar nuestro sistema inmunológico es que suficiente gente se junte y se dé cuenta de que
nos está cargando la verga. Y la posible violencia que nos encargue. Ajá, sí, pues sí. Es como una idea del biopoder, ¿no? O sea, es como toda la cuestión de salud, de enfermedad, estados corporales. La estudió como mucho una noción de una postura filosófica que tiene que ver Foucault, entre mucha otra gente, que es el biopoder, ¿no? Como modelas los sistemas biológicos de poblaciones para que puedas conseguir poder sobre ellos, ¿no? Ellos, no sé, inicialmente se problematizó mucho sobre el cuerpo y una noción más cultural y más social. Pero la realidad es este tipo de cosas, ¿no? O sea, quienes sí pueden tener acceso a eso, quienes, no sé, por vivir. Estaba viendo un documental muy chiquito, como 10 minutos, de cómo gente que vive al lado de un río que tiene un chingo de desechos y mucha concentración alta de diversos metales pesados, niños tienen cánceres y niños tienen leucemia, ¿no? Y entonces se me hace fuerte porque, pues, hasta que no se presenta como una serie de casos muy particulares en comunidades muy particulares que afecta a mucha gente, entonces... Incluso de países muy particulares. Sí, en la India, por ejemplo. Pero hasta que afecta a mucha gente como que comienza a alzarse la voz, ¿no? Y porque muchas veces todas esas enfermedades son relativamente silenciosas y se van gestando ahí por años y cuando estallan se piensan como casos aislados. Y pocas veces se ve los hilos de cómo hay macrofactores que, no sé, son cierta empresa culera que está echando sus desechos, ¿no? O que cierta empresa está generando un chingo de polución en ciertas áreas. O que el manejo de la basura está, no sé, muchas cosas, pero pasan muchos años para que la gente se dé cuenta de esos efectos. Como pasó con el teflón, que estaba terminando, según recuerdo algo así de que estaba terminando en el agua de una comunidad y que estaban teniendo afectaciones, pero pues no se sabía. Sí. O no se investigaba. Imagínate como 5 o 10 años para que la gente vea como de, no mames, pues, o sea, te das cuenta, ¿no? Tienes un pedo de salud y después mapear qué fue lo que te enfermó. O sea, sí es como complicado a nivel social. Pues ha pasado varias veces, ¿no? También con el plomo, ahora con los microplásticos, o sea, creo que es, y como dicen los contaminantes, la polución del aire que nos da cáncer, etcétera. Todas esas cosas son como justamente, pues, cosas que causan enfermedades y que se dejan hacer como si no importara para nada. Sí, es donde yo creo que los científicos, o un branch de científicos de ciencia no básica, como de laboratorio, tiene mucha área de oportunidad, ¿no? O sea, si realmente uno quiere hacer algo importante en el mundo, tendría que ir a pensar en cómo plantear una pregunta que te lleve a resolver un problema real de ese tipo, ¿no? Y es donde la ciencia ya no se puede quedar en un cubículo, donde tú tienes que ir a hablar con políticos, tienes que ir a presentar ideas, tienes que pelearte con gente, pero y cambiar el sistema de salud, ¿no? O intentar empujar cosas en el sistema de salud. Es complicado, pero porque luego también nos controlan con miedo por este tipo de casos que mencionaba de sí, no, y seguro sí ha habido casos, ¿no? O sea, eso pasa mucho. Son muy sucias detrás de la corporación. Sí, dijimos que no íbamos a hablar de cosas tan tristes, así que ya se tornó muy triste. Ya estamos volviéndonos, Vamos a la siguiente noticia. Sí, Heidi, échanosla. Pues espero que no sea algo tan triste, pero puede sí ser triste. Todo puede ser triste en este mundo. La vida es triste. La vida es sufrimiento, dice el Buda. No es algo que se haya desarrollado pues tal cual el año pasado, pero es algo que últimamente ha estado más en el spotlight y que se le ha puesto ya más atención. Se han hecho avances más poderosos el último año. Sí, también como más investigación, más estudios sobre la influencia del microbioma en nosotros o en los seres vivos en general.
Y en tiempo recientes, como mencionaba, se han hecho más investigaciones relacionadas a la microbiota, en cómo los microorganismos que habitan nuestro cuerpo nos afectan. Y cuando mencionamos microorganismos, puede ser bacterias, pueden ser incluso hongos, puede ser, pues, no sé, todo tipo de cosas que existen en el cuerpo humano que no podemos ver a simple vista. Y esta microbiota pues está a lo largo de todo el cuerpo, todos los órganos tienen distintos tipos de microorganismos. Y la microbiota más significativa se encuentra en el estómago porque es la que tiene mayor concentración de estos microbios, pero incluso se dice que hay en el cerebro, incluso la microbiota del cerebro podría afectar, eso también se teoriza un poco. Y esta microbiota también es única para cada persona, o sea, puede haber dos gemelos que tengan pero que su microbiota va a ser distinta, incluso aunque vivan en la misma casa, hagan las mismas actividades. Y esta se intercambia entre la gente con la cual con quienes convivimos y con otros animales. Y seguramente también es afectada por el ambiente y el entorno, como mencionaba Denzel, de todo lo que estamos pues expuestos en el día a día. ¿Cómo se comparte la microbiota con la gente? O sea, ¿cómo es que nosotros compartimos microbiota? De la saliva, puede ser de la saliva. Si yo tengo una caguama y te invito de mi caguama. Ya compartimos microbiota. Sí. Ya o tú veo. con Caro, por ejemplo. Cállate. Bueno, o sea, pues cuando, no sé. Tú con tu novia. Bueno, pero incluso Ay, qué cagado. Incluso se ha visto que el microbioma tiene su propio ciclo de 24 horas que termina influenciando nuestros ciclos, como el ciclo circadiano que nos regula diariamente. Y también se ha descubierto correlaciones interesantes, como un estudio que encontró que el microbioma de las niñeces autistas difiere en ciertas características específicas con el de las niñeces neurotípicas. Como esto nos hace preguntarnos si hay una correlación entre nuestro microbiota que esté relacionado con este tipo de no sé, pues de situaciones o neurodivergencias o ese tipo de cosas, de si puede que haya ahí algún tipo de influencia, ya sea de una a la otra. Es que son precursores, o sea, como que lo que hace el microbioma pues, es bien perro complicado realmente, ¿no? Pero muchas veces es ayudar a la síntesis de cierto tipo de precursores para la neurotransmisión. A partir de descomponer cierto tipo de materia orgánica, ¿no? De la que comemos. Y hace modificaciones muy particulares en esa bioquímica. Y lo loco es que toda la neurodivergencia tiene que ver con alteraciones en neurotransmisión, ¿no? Es uno de los niveles del cerebro. Entonces, es complicado. Sí, porque nos dice que afecta cómo son las conexiones en el cerebro, ¿no? Que pues entonces puede afectar nuestras emociones, pensamientos, toma de decisiones, comportamiento. Eres lo que comes, nunca fue tan real como ahora. Sí. ¿Alguna vez se han sentido molestos porque no han comido? Sí. Eso siento que solo siempre. Eso es algo muy evolutivo y viene de las... O sea, es tan antiguo y eso se da a partir de un mecanismo serotoninérgico que las sanguijuelas lo tienen. Es decir, si tú abres los ganglios de las sanguijuelas no tienen neuronas. O sea, es tan prototípico que ni siquiera tiene que ver con neuronas. Y esos ganglios, que son cúmulos de cuerpos celulares que tienen un tipo de neurotransmisión que se llama exocitosis, que es una liberación de neurotransmisores. No hay como de yo, neuronita, me conecto con otra. Y experimentos con sanguijuelas, uno de mis exmentores hacía eso,
muestran cómo hay cambios muy fuertes en el comportamiento de la sanguijuela por la deprivación de comida, ¿no? Entonces eso baja muchísimo los niveles de serotonina, no comer, privar a la sanguijuela de varios días. Lo loco es, yo nunca me lo habría planteado hasta ahorita, si muchos de los precursores de la biosíntesis de la serotonina viene porque está íntimamente relacionado a la noción del microbioma, ¿qué tanto existe ya en esas especies, no? O sea, yo creo que es indudable, y entonces eso evolutivamente ya va a considerar una noción distinta a la de sujeto, ¿no? O sea, ya no puedes hablar de un sujeto o de un organismo, sino más bien de un holobionte. Y un holobionte es una noción de un organismo que alberga otros organismos, y probablemente eso evolutivamente fue lo más beneficioso en algún punto de la creación de diferentes formas de vida, ¿no? ¿Cómo se mantiene ahora? Pues incluso una célula es eso, ¿no? O sea, realmente una célula es muchas como organelos. Microcélulas, no sé cómo decirlo, organelos, que se juntan y uno más grande lleva a todos estos más chicos y se vuelven algo más poderoso, ¿no? Sí, y es justo eso, como hay lo mismo de las escalas, ¿no? Como hay cosas anidadas dentro de cosas anidadas, como una serie de fractalidades bien raras. Lo loco es que la ciencia actual sí permite rastrear el microbioma de mucha gente y de muchos órganos, e incluso de animales, ¿no? Incluso de la Tierra. O sea, la Tierra es a mí me parece como bonito, poético, pero también algo muy real. Que muchos de los precursores de las cosas que nosotros tenemos como neurotransmisión es porque nosotros consumimos cierto tipo de cosas que tienen ciertos tipos de microbios, ¿no? Y la realidad es que si tú no tienes un microbioma diverso en el suelo no es fértil. Y la aridez del suelo tiene que ver con la disposición del microbioma. Y justo ahorita estaba como buscando un paper que estaba leyendo el otro día de cómo el microbioma en las ciudades es totalmente distinto al de zonas rurales. Que también nos ha de afectar. Totalmente. Y hay una hipótesis que se llama como la hipótesis de la gran inmunidad, que es justo esta pérdida de biodiversidad en el microbioma de los entornos citadinos conlleva alteraciones inmunológicas importantes que nos van a hacer mucho menos resistentes a bacterias y a virus a largo plazo. Entonces nuestras ciudades están generándonos problemas. O sea, yo creo que una de mis grandes hipótesis es, como persona y como científico, es que la configuración actual de las ciudades es la que está jodiendo la forma de vida en estados de salud. Entonces veo este tipo de cosas y digo como, no mames, está fuerte, porque entonces no solamente influencia muchas cosas en otros sistemas corporales, ¿no? Sino también en el microbioma. Y si hay esa pérdida de biodiversidad, nuestra adaptabilidad, en vez de hacerse más robusta o mucho menos frágil o antifrágil, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Y tiene que ver porque estamos perdiendo la capacidad de mantener otras formas de vida. Y por esto cuando vas a otro país te enfermas siempre. Sí, probablemente. Y también como que nos hace pensar de que visualizar ya de manera más, digamos, acá que podamos tangibilizar cómo es la interconexión de todos los seres que existen, de cómo todos nos afectamos entre todos y todos somos como megasistemas. Básicamente somos megazords. Sí, pues sí, como sistemas cada vez que se pueden hacer más y más grandes. O sea, como un sistema dentro de un sistema, dentro de varios sistemas, bueno, así, no sé. Sí. No, dentro de este paper que yo estaba leyendo, de la conciencia, y era algo que yo ya creía, ¿no? Como que una de mis ideas y mis nociones filosóficas propias es como la idea del continuum. Y la idea del continuum es como una postura epistemológica filosófica que pues la ciencia había estado como segregada y como estudiando objetos de estudio, pero que cada vez la integración teórica, conceptual, experimental, práctica nos está diciendo que todo está súper interconectado. Uh-huh. Y ya hay mucha gente que muy distinta a mis ideas
que habla de fractalidad y autosemejanza y niveles como interactivos. Está loco. Siento que yo, o sea, ya cuando piensas como todos, como es Sí. El otro día veía algo, pues, digamos, relacionado a eso, justamente sobre la evolución, ¿no? O sea, como que cuando Darwin propuso que la evolución es la supervivencia del más fuerte, pues eso como que no encaja muy bien, porque si solo sobreviviera el más fuerte, pues solo habría una especie, ¿no? O solo habría un individuo, digamos, no habría todo lo que hay, toda la diversidad que hay. Y tampoco puede ser la supervivencia del más fuerte como especie, porque pues caes más o menos en el mismo problema, ¿no? O sea, realmente si lo piensas bien, como que la teoría de la evolución de Darwin, que es, pues en ese sentido está incorrecta, o a lo mejor está muy mal interpretada, porque realmente pues el más fuerte es como un ecosistema. O sea, realmente la supervivencia del más fuerte sería del ecosistema más fuerte, el ecosistema que entre todos los miembros que lo componen llevan a un funcionamiento pues mejor en muchos sentidos, no más eficiente energéticamente y gasto de recursos en general, etcétera, etcétera. O sea, como que todo está súper conectado y pues realmente muchas cosas como que las yo creo que mucho tiempo las hemos entendido mal. Y sí. Lo loco es como quizá haya tradiciones antiguas, como las cosmovisiones indígenas, que veían ese nivel de interconexión, ¿no? O sea, como que las culturas indígenas, puedo pensar como en algunas norteamericanas, que hablan acerca de que el suelo está vivo, ¿no? Y entonces, pues, cuando tú escuchas eso como que entre una noción occidental muy rudimentaria, pues te da risa, ¿no? O sea, dices como, no, ¿cómo va a estar vivo mi nación de no vida? digas Es que se mueva. mamadas. Sí. Pero lo loco es cuando comienzas a ver toda esta noción del el microbioma, de cómo eso impacta el suelo y el crecimiento de cierto tipo de ecosistemas, y que haya unos recursos forestales o que haya o no ciertos tipos de recursos para comer. Entonces dices como, no mames, pues sí, o sea, poéticamente está vivo, ¿no? Científicamente, pues ya hay un detalle más complicado al respecto, pero pues, ¿cuál es la ruptura social e histórica que conlleva a decir como, pues el suelo no está vivo, no digas mamadas? Y además de eso, pues el más fuerte es el que va a primar los recursos, va a repartirlos y va a controlar la vida, ¿no? Y entonces piensas en qué filosofías y posturas económicas están, ¿no?, detrás de esa noción. Y pues piensas, bueno, el liberalismo económico en sus inicios, que tiene mucho que ver con que fueron quienes impulsaron la idea del más fuerte y los más aptos en esa época. Y ahora piensas, pues, otro tipo de personajes de ultraderecha, ¿no? Que no les conviene. Tal vez es como este hiperindividualismo, como la noción de yo soy yo y ya, yo soy yo. Pero en vez de pensar como yo soy un conjunto de cosas, no solamente de cosas que habitan en todo mi cuerpo o de células o lo que sea, sino también como un conjunto de experiencias de influencias externas. De influencias externas, inmediatas, así de que todo nuestro ambiente, nuestro entorno, las personas, y como mencionan la microbiota y todo lo que afecta a todos los aspectos de una comunidad, sino también como viendo hacia el pasado, como de que estamos aquí porque somos una conjunción de acciones o esfuerzos de un conjunto de seres, de que todos hemos trabajado en conjunto para lo que somos nosotros. Sí. Sí. Nosotros existimos gracias a los dinosaurios. Lo utilizamos en los carros.
No, pues no. O sea, es el petróleo. Si no hubiera habido ese paso evolutivo y luego su extinción y el cambio de condiciones, etcétera, pues la vida como existe, no existiría la vida como existe, seguiría existiendo vida, pero podría ser muy diferente, podría ser que no fuéramos nosotros. La teoría del caos. Pues sí, o sea, cambia, es que todo cambia. realmente los monos se volvieron dominantes por el entorno, ¿no? O sea, se volvieron la especie dominante que podía comer mejor y desarrollarse mejor gracias al entorno en el que acabamos quedando. Pero si el entorno hubiera seguido siendo favorable para los dinosaurios, pues los monos no existirían como existen y nosotros no existiríamos como existimos. Sí. Y como volviendo a lo que decías del darwinismo, tal vez es como un poco sí de, no el más fuerte, la supervivencia del más fuerte, sino del quienes sean más aptos a la condición específica. Sí. Y pues que es una evolución constante de esas condiciones y esas adaptaciones. Sí, no hay un más fuerte real porque como en el meta de los videojuegos, el meta de la vida también va cambiando constantemente. Y también es por habilidad random, o sea, de que solamente porque suceden ciertas cosas random y es una cuestión interpretativa, ¿no? Porque, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con posturas ético-políticas. Hay un vato, maybe lo conocen, ¿no? Ya he hablado de él, se ha mencionado Kropotkin. Era un príncipe ruso como... pues un príncipe, ¿no? Un güey ha sido un chingo de varo, muy buena posición social, tiene la oportunidad de viajar por varias universidades de Europa. Y parte de las posturas de Kropotkin era una noción de anarquismo donde replantea una interpretación de la teoría evolutiva hacia algo muy similar a lo que dices, que es la cooperación y la ayuda mutua, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en anarquismo fuera de la imagen que se ha planteado de anarquismo igual a caos, que es un discurso muy neoliberal y es un discurso muy implantado, en realidad el anarquismo tiene dos connotaciones en sus raíces filosóficas y es apoyo y cooperación, apoyo mutuo y cooperación. Y él lo justifica en todo un librito como de 100 páginas, cómo la teoría de Darwin está mal interpretada y tiene un sesgo de clase y como que la redirige, ¿no? Lo loco es, esto ocurre, Kropotkin es casi contemporáneo de Darwin, ¿no? Entonces, como que sí, siempre... en esa época ya empezaba a ver más gente más woke, ¿no? De la que luego no se habla. Pues por ahí vino la época hippie, ¿no? Y los hippies, aunque ahora están muy demonizados, pues... Bueno, sí, un poquito más después, ¿no? Como en los 60s. Pero pues igual, o sea, fue consecuencia también de esa gente, ¿no? Y pues los hippies eran bastante woke, aunque ahora se vean como pinches vagos asquerosos. Sí, o sea, al final bueno, ahora ser woke también es malo, pero pues ellos eran muy conscientes de muchas cosas. ¿No? O sea, y las shitifica a todos, las vuelve mierda. Durísimo. O sea, la cultura hippie es eso, ¿no? O sea, ahora tienes soldados israelitas en Tulum meditando, ¿no? Sí. Como que... Pues sin shitificación, como dice. La shitificación está durísima, en todos los campos está pegando. Bueno, pero volviendo a la microbiota, o sea, a grandes rasgos, pues de que sí, de que es, pues sí que estos microorganismos influencian mucho en cómo nos sentimos, cómo actuamos, de que si tenemos hambre. De hecho, si también se dice que puede haber afectado nuestro desarrollo de inteligencia porque hicieron experimentos con ratones en los que les implantaron popó de especies que priorizan el crecimiento del cerebro, que somos nosotros, y también hicieron pruebas con otra especie de mono ardilla, que dicen que tienen, en comparación con otros primates, tienen la cabeza pues más grande en proporción al cuerpo, y bueno, le implantaron la caca de humanos y de estos monos ardilla a unas ratitas bebés que todavía no desarrollan pues su microbiota,
Y también... Nacieron Pinky y Cerebro. No manches, ¿te imaginas? No manches. Eso ya nos dice cómo es que realmente sucedió Pinky y Cerebro. Fue el inicio. Y también, aparte, la popó de otro primate que no prioriza el desarrollo, el crecimiento del cerebro, sino que prioriza la fuerza para poder desarrollarse en su entorno más dinámico, que tiene que estar en movimiento constante. Y no se va a lanzar sola. sí, no, esas mochilas no se van a robar solas. Y que entonces lo que vieron es que sí desarrollaron en su cuerpo sí características más propias de crecimiento de cerebro, de los que, de la popó que les implantaron, por ejemplo, si les implantaron el de los humanos, entonces van a priorizar que se hagan ciertos nutrientes que desarrollen el crecimiento del cerebro, y si les implantaron el del macaco que no prioriza el crecimiento del cerebro, entonces van a desarrollar propiedades que les ponían bien mamerto. Como para que puedan almacenar más energía, que la puedan utilizar para sus actividades diarias y tener más ese gasto de energía. Qué loco. Entonces, pues está interesante de que... Este es otro tipo de shitificación. Porque les das caca y cambian. Está loco eso. Yo había escuchado un poco de esos protocolos de trasplante fecal. Son comunes en ratitas. Yo había escuchado de esos experimentos también. Incluso y me en humanos la se ha intentado hacer como muy... Para si tienen depresión, ansiedad. Sí, eso se ha intentado. No sé, controversial, pero... Mientras no tenga que comer caca está bien. Sí. Pues literal, sí tienen que comer caca. Te ponen como si te hicieran una endoscopía. Te ponen la caca de alguien más en el intestino. También he visto, en el documental de Netflix, ese del intestino, ese que sí se tomaba literal pastillas de popó de su hermano. Pero pues si ya son pastillas, ya están súper procesadas ya. Sí, bueno. Pues no creo que sepan. No, porque literal es la popó seca. Dios. Bueno, los procesos en esto pueden evolucionar y mejorar. Probablemente. Porque pero eso pues de andar comiendo popó ajena, pues funciona, no se me antoja. Es no sé, nada más que estos prejuicios evolutivos que tenemos para nuestro bien, pero pues si no te mata y te hace bien, pues que te dé bola. Ya saben, chicos, si están deprimidos, coman caca. De alguien saludable. De alguien que nunca se deprime. Sí, de alguien saludable. Sí, porque qué tal si es de alguien no saludable. No, pues acabas peor. Sí, que de hecho, sí, justo ese tipo de estudios que relacionan el implantarle popó de cierto individuo a otro cierto individuo y ver qué efectos tienen. Sí, y ven que sí tienen muchos efectos. O sea, sí. Sí, no, lo peor es que sí funciona. O sea, según yo había visto, y en alguno el tutor de Sebastián, porque él estudia microbioma, nos había dicho que sí funcionaban. Y fue como, qué pedo. Sí, pues sí dicen que sí funcionan, que hay ya varios estudios. Y entonces, en conclusión, recomiendan que para tener una microbiota saludable y no tener que comer popó de otras personas, comer bien, obviamente, como comer pues cosas saludables, como también luego creo que es evitar productos ultraprocesados con sustancias que están permitidas en nuestro país, que no deberían estar permitidas, como colorantes, saborizantes artificiales. De ahí viene el pedo del glutamato monosódico. Ese es un rabbit hole, ¿no? Ese sí, yo tampoco, ese sí no estoy segura de si es bueno o no es, digo, no que sea bueno, sino que no sea tan malo o que se exagera. Según yo sí, pero... Porque sí es un chingo en Asia y ellos tienen luego menos problemas de salud que nosotros. Bueno, pero igual no tan procesado. Es que ese es el pedo, o sea, como cualquier cosa súper procesada. O sea, el jamón, por ejemplo. Sí. Sí, es cancerígeno. Sí, y es bien común así. Los nitritos. Pero bueno, esa es una parte de comer bien, de que pues ya saben, verduras, así como variadito, de que no frutitas casarse también con un tipo de comida nada más, frutitas. Y pues hacer ejercicio, aunque luego de hueva, pero luego también, eso también es otro tema que yo siento que debería ser más controversial, de que uno no necesita estar en el gym
todos los días 1 hora para hacer buen ejercicio. Uno puede hacer 3 veces a la semana 30 minutos y eso ya le va a aportar más que no hacer o hacer nada o hacer todo. Sí. O sea, puede hacer poquito y ya con eso. Sí, yo ejercicio definitivamente hacer poquito es mejor que no hacer nada para tu cuerpo. Sí. O sea, Sí. y mucho, Sí. o sea, mucho mejor. Sí. Pues el sedentarismo está relacionado a así, neta, de que ataques al corazón, problemas cerebrovasculares, problemas de cánceres de colon en particular, problemas de síndrome de intestino irritable. Como que neta, el sedentarismo es el peor enemigo de la Del gente. humano. Sí, no, bueno, dentro de los muchos peores, o sea, porque pues tú piensas como, pues no hacer nada, pues a huevo. O sea, No me gasto desgasto. Ajá, ajá. exacto. Pero no, todo lo contrario, te desgastas más. Pues es Sí. como cuando tienes una bici que no usas y la dejas arrumbada. Cuando la quieres volver a usar después de 6 años, ya está toda oxidada y madrada y no, pues, Justo. no sirve realmente. Sí. Sí, pues justo también eso mencionan que igual la microbiota afecta a nuestro envejecimiento incluso, de que porque hay ciertas bacterias que pueden impulsar, por ejemplo, que tengamos más inflamación y la inflamación nos envejece y también pues nos da pues, muchos problemas, ¿no? Pero pues nos envejece Y provoca cáncer. y sí provoca, pues sí, creo que sí. Sí, a supongo que largo sí. plazo. Sí, En algunos yo vi casos. que hay unos estudios que justamente correlacionan la inflamación crónica a cáncer. Pues sí, es como pues un estresor constante, ¿no? Que puede hacer Ujú. como alteraciones ahí. Y entonces, pues sí que también la microbiota va a influenciar de que si envejecemos más rápido o menos rápido. Pero pues también por eso justo hay que tener todo este tipo de precauciones y balances alimenticios, de ejercicio. Y también chistosamente dice juntarse con gente saludable y o joven. O sea que tengan gente joven en sus grupos de amigos. Sí, y gente saludable. Pero Nos eso hace falta también gente joven. nos hace falta. Importante. Todavía estamos chavos. Colágeno. Pero más jóvenes. Pero sí, pero pues como Yo soy todo, más- ¿no? Sí, O sea, de sí. que si te juntas con gente chida, pues te va a ir chido. Si te juntas con gente no tan chida, no te puede ir no tan chido. ¿sí? Sí, En conclusión, sí. vivir es complicado, muy complicado. Sí, pues, Y aunque la ciencia intenta explicarlo cada día esforzándose por ello, estamos muy lejos de entender realmente el mundo. Pero todavía. creo que nos acercamos más que antes. Como que al Cada menos día nos vamos vamos acercando. sí, ya no Viendo pensamos que es barreras. Diosito. Sí, y tampoco nos cerramos como a dogmas. O sea, como que al dejar la religión nos metimos también en el dogma científico Sí. que ya hizo su daño a su manera, pero que también ya estamos saliendo como de ya no aceptar dogmas, o sea, de no necesariamente aceptar dogmas. Sí. Sí. Ay, pues este año empezó con todo. El 2025 fue un año interesante también y el 2026 pues ya pinta para estar fuerte. Sacudido. Sí, No. sacudido. ¿Qué pedo con el temblor? ¿Y qué pedo con la alerta sísmica en mi celular? ¿Por qué tiene que sonar tan horrible? Bueno, al menos nos despertó y nos salvó. O sea, sí, pero neta sentí que nos estaban invadiendo los aliens o que estaban bombardeando mi casa, no sé, o sea, Sí, está muy creo que fue un poco paniqueante. extrema, o sea, sí es una emergencia que tiemble, no lo vamos a negar. Algunos altavoces, ¿no? No todos sirven. En mi casa no Ah, sonó sí, la de la también. calle, nada más la del celular, pero no tiene Ahí por está, qué te sonar tan salvó, horrible. te salvó. Eso mi única queja es que suene tan horrible. No digo que no suene fuerte, no digo que no sea un... Para ponerte súper alerta. Sí, pero no mames. No, y yo quiero contar una anécdota. Cuéntanos, ya para cerrar Sí. esto. De que el día anterior estaba viendo el documental de Rodrigo, que no me acuerdo cómo se llama, pero algo, bueno, era sobre su vida, de cómo él fue que, él era un compositor y cantautor mexicano de Tamaulipas, que se vino a la Ciudad de México y acá pues ya desarrolló su carrera, pero no la pudo desarrollar
mucho tiempo porque murió joven a los 35 años en el 85. Y entonces fue como, o sea, la noche anterior estaba viendo eso y fue como de, no mames, como que me tocó mucho la historia de Rodrigo porque se veía que era chido. Y aparte, acá su historia de que era el profeta del nopal, de que después de comerse unos hongos, así de que tuvo esas visiones de que tenía algo que decir y que tenía que ser el profeta del nopal y así, y ya pues hizo su música. El mundo no estaba listo para el profeta del nopal. Es que está raro, ¿no? De que tal vez su mensaje, o sea, para que su mensaje se escuchara, él tenía que morir. Verde, está raro pensarlo. Como destino final. Sí. El destino puede funcionar de maneras muy misteriosas realmente, ¿no? Los caminos de Dios, dicen por ahí, las formas de Dios sí pueden ser muy misteriosas. Y las estamos estudiando con todos estos nuevos descubrimientos que acabamos de comentar, que nos dicen un poco más al respecto de cómo son las formas del todo. Pero pues sí, creo que al menos esa es la parte chida y la parte bonita de todo lo que estuvimos hablando. Sí, e interesante. Sí, esa como multiversidad de puntos de vista. Sí. Todo está conectado. Pues bueno, yo creo que nada más queda desearles un feliz 2026. Ojalá no sea tan movido como empezó o no sea tan trágico como empezó. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Pues pásenla bien. Nos despedimos. Va a estar chido este año, va a estar chido. Sí, va a estar interesante. Sí. Tengo fe. Sí. Pero bueno, nos vemos. Corte.